Bien, bueno, queríamos hacer una comunicación con vos, primero para hablar de cuestiones de discapacidad, por supuesto, cómo estamos en la situación de pandemia frente a estas, por ejemplo, esta obra de calle Anchorena, ¿no? Que hicieron la denuncia de que no cumple con las normativas vigentes en esta materia de accesibilidad, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, Anchorena y lo que va a venir, ¿no? Que es Claro. nuestro temor, porque se va a seguir interviniendo la zona y, bueno, nosotros lo que esperábamos era, como veníamos solicitando, que se le pida opinión al observatorio en cuestiones de accesibilidad. Digo esto porque ya hemos tenido varias situaciones donde no se han cumplido. Pongo el ejemplo de la ciclovía de calle 19 de mayo, que también Sí. ahí nos pronunciamos, y bueno, con esta cuestión, con esta situación de calle Anchorena, bueno, obviamente agravó más la situación, porque eso es totalmente inaccesible. Claro. Sobre todo porque yo estuve en el lugar, tomé medidas, hablé con uno de los dueños de el local de comidas rápidas, le expliqué qué era lo que tenía que tener para ser accesible. No es nada complejo, se puede resolver al menos momentáneamente de manera sencilla, que es dejar una trocha peatonal o un espacio libre de paso. Bueno, lo óptimo es 1,20 m, pero bueno, podríamos decir que en 1 metro estaría bien, en línea media obviamente, porque en los costados no se puede porque tiene obstáculos, o tiene pendiente. Sí. Y bueno, la vereda de ambos lados es intransitable, es angosta, tiene una caída hacia un lateral, así que el único lugar de paso es la línea media, ¿no?, de la calle. Claro, algo similar sucede también con esto de el ancho que hicieron en las calles sobre justamente agrandar las veredas con estos palos amarillos que están puestos en diferentes sectores de la ciudad, ¿verdad? Claro, bueno, ahí también observamos, ¿no?, que en algunos lugares bueno, la distancia no permite el paso cómodo de una silla de ruedas. Si eso se utiliza como un paso alternativo peatonal, lo primero que tiene que tener es eso, ¿no?, la distancia, claro, para garantizar la transitabilidad. Y sobre todo, que también observamos eso en la esquina del centro de compras, que lo vallaron y le colocaron un doble vallado por seguridad. No tiene, a ver, se ingresa por la esquina de Colón y Brown, y de un lado tenemos el cesto de residuos, un poste, o sea, es inaccesible tanto para la derecha como para la izquierda. Así que el paso peatonal ese que hay alternativo con los palitos amarillos que dijiste vos, sí. El problema es que nuestra duda es quién transita por ese lugar, porque el día que estuve yo eran motos, sí, bicicletas, personas, sí. Y bueno, sí. Esto también habla de la seguridad. Una persona, y nosotros nos referimos puntualmente a la discapacidad, en silla de ruedas, obviamente no está en iguales condiciones que una persona en bicicleta, en moto, bueno, o bueno, un peatón sí, pero no está en igualdad de condiciones. Sí, así totalmente. Esas cuestiones son las que hay que ajustar, ¿no? Sí, pensando también un poco, no sé, en las personas ciegas o con disminución visual, que tampoco está tan bien señalizado en ese sentido. La verdad que, bueno, hay muchas cuestiones a rever. Y vos contabas que en ningún momento los llamaron desde el municipio como para decir, bueno, queremos que nos den su punto de vista con respecto a lo que es incluir también la discapacidad. En ningún momento tuvieron que ustedes pronunciarse, digamos. Sí, de hecho, nosotros cuando nos pronunciamos por las ciclovías, sí, lo hicimos no solamente de manera pública, sino de manera formal, por escrito. El intendente, presentamos una nota al intendente el 24 de agosto, que esa nota todavía está en la Secretaría de Movilidad Urbana, o sea que la Secretaría está en pleno conocimiento de lo que piensa y pretende al menos el observatorio. Y en esa nota lo que nosotros le pedíamos que convocara al observatorio como órgano consultivo, ¿no? Nosotros somos usuarios, sí. Tanto de silla de ruedas, tanto que hay personas ciegas, que hay personas sordas. Además de que la vivimos, la discapacidad, lo que podemos aportar desde nuestro lugar, que es la funcionalidad de los espacios, es muy útil, porque uno puede creer que lo que está haciendo está bien cuando no vive la discapacidad, y la verdad que no lo está. Entonces me parece que utilizar ese recurso es importantísimo, y además
es darle participación ciudadana a las personas con discapacidad, que está contemplado en la Convención, ¿no? No estamos pidiendo nada que no nos respalde la legislación. Bueno, esto se planteó, todavía no tuvimos respuesta, o al menos una apertura, no digo respuesta, pero una muestra por parte del Ejecutivo del municipio de que entendieron lo que nosotros le estábamos pidiendo y el porqué. En una sola intervención nos convocaron, que es para justamente la intervención de la parte delantera del Museo del Puerto. Sí. En eso trabajamos en conjunto también con el consorcio, pero en lo que es la vía pública, que es la vía pública de uso público para todos, tal cual, como en el caso de Anchorena, no. Así que a raíz de las manifestaciones de Tomás Marisco en Twitter hacia el observatorio, hacia mi persona sobre todo, bueno, ayer planteé y propuse de que tuviéramos una reunión, lo vamos a volver a pedir nosotros, aunque debería ser al revés. Y bueno, se propuso, lo pedimos, Laura Biondini la gestionó y nos ofrecían reunirnos el martes que viene en la Secretaría de manera presencial. Por supuesto, a eso en primera instancia yo dije que no, porque no me reúno presencialmente con nadie, por una cuestión de lógica, que yo soy de riesgo y mi hijo también, sí, y no corro riesgos, así que la contrapropuesta nuestra fue hacerlo de manera virtual. Todavía no tenemos respuesta de cuándo sería, ¿no? Pero sería interesante que la Secretaría de Movilidad Urbana empiece a entender la importancia de la opinión de las personas con discapacidad, y no solo eso, sino de incorporar en todas sus intervenciones, porque así lo establece la Convención, las leyes nacionales, las leyes provinciales, la accesibilidad. Algo que es un derecho humano. La accesibilidad es un derecho humano. Es para poder estar en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Eso es lo que pedimos nosotros. Totalmente, totalmente. Y con esto salió, ¿no? A raíz de todo esto que estamos viviendo y diferentes situaciones que se empiezan a dar, pero sin ir más lejos, recuerdo que el año pasado se estaban tocando temas también con esto de quizá los bares que tenían las mesas afuera, si estaban bien el distanciamiento, y ahora digo que se está planteando, por ejemplo, para el sector gastronómico, sacar todo afuera, por así decirlo. También eso puede llegar a ser un tema controversial con respecto a las distancias que tienen que estar para el paso correcto, ¿no? Entre qué porción de la vereda usamos con respecto también. El comerciante hace lo que le parece. ¿Está bien, está mal? Bueno, esto va en cada uno, ¿no? Hace lo que ellos creen que está bien y está perfecto, y esto quiero decirlo. Todas esas intervenciones como Anchorena y todo lo que va a venir, que ponen en valor un sector, al menos yo en lo personal, a mí me parece que está muy bien, siempre y cuando sea un lugar para todos, ¿sí? No para algunos. Y bueno, en este caso, de que los comerciantes, bueno, ocupan, y ya lo hemos hablado el año pasado, nosotros hicimos una ordenanza de la ocupación de la vía pública. Lo que hay que entender es que se puede ocupar la vía pública respetando lo que dice la ordenanza 19.793, dejando los espacios libres de tránsito seguro, cómodo y seguro para las personas con discapacidad. Todas, las personas ciegas, las personas que están en silla de ruedas. Me parece que esto es lo importante. Y obviamente, y esto quiero decirlo, nosotros como observatorio denunciamos constantemente, todo lo que vemos ocupado de manera indebida lo denunciamos, y fiscalización actúa. Así hablamos con Montanaro, esto lo vengo diciendo el año pasado, que en respuesta, no tengo respuesta del Ejecutivo, o no tenemos por otro lado, pero sí la tenemos en fiscalización. Y esto, si no hay fiscalización, no va a haber concientización nunca de lo que cómo tiene que ser, ¿no? Y el Ejecutivo tiene que garantizarle, porque es un derecho y porque es ley, a las personas con discapacidad la accesibilidad en todos los espacios públicos. Bueno, y también preguntarte, hablando del observatorio un poquito, ¿cómo ha ido creciendo en este sentido, tanto personas que se sienten también apoyadas o que van a consultar al observatorio en estos últimos tiempos? Bueno, el observatorio en diciembre va a cumplir 5 años de existencia, de trabajo muy arduo. Hemos trabajado muchísimo en estos 5 años, hemos crecido mucho, no solo en las acciones que hemos llevado a cabo y que hemos podido cumplir, sino como grupo. Esto hay que decirlo, porque en este espacio del observatorio está integrado por instituciones intermedias, por personas con discapacidad, por obviamente concejales, y la verdad nuestro grupo de trabajo, la gente que lo integra, que participa activamente, tiene un nivel de compromiso impresionante. Más allá de que uno lo vive y se compromete desde la vivencia, ¿no? Tiene que ver con el trabajar para el otro también.
Así que me parece que ese ha sido al menos nuestra gran cosecha en estos tiempos, de que todos tiremos para el mismo lado, todos buscamos un objetivo en común. Probablemente la más visible, así públicamente, sea yo del observatorio, pero la realidad es que hay muchas personas que trabajan de manera comprometida y constante con el tema de garantizar la accesibilidad. Sí, sí, tal cual, me imagino que es súper importante también para familias que poseen a alguien que tiene algún tipo de discapacidad, también sentirse acompañadas por el observatorio y demás, y saber que, bueno, vi algo que no está bien en la vía pública, como vos decís, hacérselo saber a ustedes y que ustedes puedan presentar y que ya pase a fiscalización, ya es algo súper importante, ¿no? Tener este compromiso, como vos decís. Y genera conciencia ciudadana. Claro. Eso es lo importante. Sí. Eso es lo importante. Que nosotros visibilizamos cuestiones que antes no estaban a la vista o nadie se daba cuenta. Claro, no te lo pones a pensar. Sí, sí. Claro, exactamente. Y ahora me lo dice la gente que no transita la discapacidad, desde tanto que hemos visibilizado, miran, me la paso caminando por la calle y voy mirando todos los obstáculos que hay. Digo, a ver, la conciencia ciudadana parte de que no solamente denuncien, sino que conozcan qué pueden hacer desde cada lugar, claro, cada uno, totalmente, para no obstaculizar el espacio. Entonces me parece que eso, lograr eso para mí ya es muchísimo, ¿no? Y esto es un trabajo constante y constructivo. Es como dice el director de fiscalización, Montanaro, es la gota que rompe la piedra, y es verdad. Es así, este es el trabajo que venimos haciendo hace tanto tiempo. Claro, sí, sí, totalmente. Bueno, entonces en principio estarían acordando una reunión el martes, bueno, tienen que cerrarla, ¿no?, con respecto a este tema. En el caso de que no se llegue a un acuerdo, ¿se tomarán por parte del observatorio y demás algún otro tipo de medida? Y estamos evaluando qué vamos a hacer, porque la realidad es que, lo hice personalmente, lo hice de manera particular, y lo voy a decir, cuando pasó lo de la ciclovía y los boxes, yo hice la denuncia ante el INADI como particular damnificada y ante la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ya se pronunció, se expidió. Sí. Si bien no son vinculantes ninguno de los dos organismos en cuanto a las decisiones, pero le piden explicación al intendente, ¿no? Yo denuncio al gobierno municipal por esas situaciones. Sí. En este caso no puedo hacerlo de manera particular, pero me parece que es nuestro derecho y lo voy a decir claramente, sería mucho más fácil si trabajáramos en conjunto. Claro. Esto es lo que hay que entender, que nadie quiere pelear ni ir a la justicia. Yo no entiendo por qué no hay apertura, sabiendo que es un espacio que trabaja dentro del observatorio. En el observatorio hay concejales tanto del oficialismo como de la oposición. Los concejales del oficialismo tienen que ser nexo con los funcionarios, cosa que no hacen, por supuesto. Pero esto, salvo, ayer que gestionó Biondini, esta reunión y con algunas cuestiones de tránsito, esos son los que tienen que ser nexo nuestro con quienes, tienen que darnos respuesta, ¿no? Me parece que así es como se deben hacer las cosas. Pero esto mismo que te estoy diciendo, vos lo manifesté tanto en el observatorio como en todos los lugares que he hablado, ¿no? No es algo que uno está declarando ahora, es algo que pienso y que sostengo, que el funcionario tiene que trabajar para la gente, para el pueblo. Totalmente. Y dar explicaciones, como en este caso, de por qué no se hizo de esa forma. Y si se cometió un error, subsanarlo. Es así de simple. Al menos para mí es así, decir, miren al observatorio, vamos a resolverlo, vamos a buscarle la alternativa, vengan o hablen con nosotros y nos digan, para ustedes que transitan y que conocen de accesibilidad, qué es lo que tiene que tener ese lugar para ser accesible. Ese es mantener el diálogo, ¿no? Llegar a un acuerdo en ese sentido. Las peleas en este caso no sirven, o el yo dije esto, la otra persona dijo lo otro, no sirven esto. No sirve porque no construye. Claro. Nosotros hay que entender que las personas que integramos el observatorio, hacemos un trabajo hace 5 años ad honorem, con un compromiso como si fuera nuestro único trabajo. Dejamos nuestros tiempos personales, particulares cada uno, para dedicárselo por convicción y por compromiso. Y desde el otro lado, desde el funcionario, del concejal, esté quien esté en el poder, no, nadie está hablando de quién está, a mí no me interesa quién está, pero esté quien esté, tienen que no solo respetar
esto, me parece que es una cuestión de respeto, sino valorarlo, utilizarlo como para enriquecer las acciones que hacen. Si en definitiva es así, las acciones, las decisiones, los diseños, las intervenciones, y dialogar con el observatorio está para eso. Sí, sí, tal cual, tal cual. Así de simple sería, ¿no? Pero bueno, tiene que tener voluntad. Si no tienen voluntad y no quieren escuchar, bueno, ya pasa por otra cuestión. Así que es, me parece que a esta edad digo, porque somos todos adultos, esto, y ellos estando en una función pública, no debería pasar. Sí, sí, totalmente, pero bueno, te agradecemos, Mara, por Bueno. tu tiempo, por supuesto, y estamos en contacto para saber nuevas novedades con respecto al tema. No, gracias a ustedes por poner en agenda pública esta temática que para nosotros es muy importante, y muchas veces nos sentimos solos, no por ustedes que no replican, sino porque no tenemos respuesta de quien tenemos que tenerla, ¿no? Me imagino. Entonces está bueno que también la gente, la ciudadanía, el pueblo, conozca por qué estamos peleando, porque se ha criticado también en redes por qué peleábamos esto, que era re lindo y había quedado hermoso, nadie lo discute, pero no lo podemos usar todos, y esto es lo que es injusto. En definitiva, estamos hablando de derechos, ¿no? Por supuesto, y es un derecho humano. Sí, sí. Sin duda. Bien.